Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos a su programa de análisis político Yo Voto, Yo Decido. Hoy es el último de esta serie de programas de docencia que gracias al Tribunal Electoral y a la Universidad Católica Santa María la Antigua, FETV Canal 5 ha llevado a ustedes. Estamos a 2 días de las elecciones y nos encontramos hoy para analizar los programas, los temas más importantes de esta serie de programas educativos en torno a las elecciones y al proceso electoral de este año. Sería el antepenúltimo, yo creo, porque el domingo vamos a tener un programa especial y luego el martes 6 tendremos uno de análisis post-electoral. Pero tiene razón, dentro del periodo electoral, el último de esta serie, Yo Voto, Yo Decido. Y vamos a presentarles un video informativo a continuación. Ya escuchaste y analizaste las propuestas. Ya conoces la trayectoria de quienes aspiran a gobernarnos. Ya tienes claro lo que el país necesita. Ahora llegó el momento de tomar tu decisión a solas con tu conciencia, para que el 4 de mayo ejerzas un voto informado, un voto responsable. Por ti, por tu familia y por Panamá. Mensaje de FETV, totalmente bueno. Bien amigos, estamos de vuelta aquí en el estudio para presentar a nuestros panelistas, nuestros invitados en la noche de hoy, quienes nos ayudarán a analizar el tema o los temas que estaremos tratando, porque en cada bloque vamos a analizar un tema diferente. Me acompaña Irving Holman, ha estado con nosotros anteriormente, presidente de la Agenda País de la Cámara de Comercio, expresidente de la Cámara de Comercio también, y el licenciado Rigoberto González Montenegro, él es abogado y fue secretario general de la Procuraduría de la Nación. A las dos, gracias por acompañarnos. ¿Qué estaremos hablando con ellos, Bueno, Carlos? Estaremos hablando, el primer tema del bloque de hoy, ¿qué aspectos han sido distintos en este proceso electoral? Así que queda el diálogo abierto de inmediato para que conversemos sobre eso. ¿Qué cosas han sido distintas respecto a otros procesos electorales en este año 2014? Don Rigoberto. Lo que pudiera decir es que lo que antes era en una magnitud más o menos entendible de la forma como se ha invertido o gastado dinero en campañas publicitarias y en campañas de las obras del Estado, lo que ha marcado la diferencia es que ha sido mucho más abrumador ese gasto en campaña. Y lo digo en el sentido de que no ha sido para bien, sino que lamentablemente, en mi opinión, ha sido para mal. O sea, nos hemos olvidado de que una campaña política debe ser más de programas, más de contenido, y se ha volcado más al aspecto de la publicidad. Hemos tenido una suerte de sobrecostos en la campaña electoral. Definitivamente. Y eso a la larga cuesta institucionalmente, porque estamos acostumbrando a un país a que las campañas políticas es para derrochar dinero y no para que haya un programa en el cual uno se pueda identificar como ciudadano y que también lo vea en función de país. Lo cual de una u otra forma también limita la participación de los independientes, porque un independiente jamás, aunque exista un aporte por parte del Tribunal Electoral para que saque adelante una campaña política, jamás va a poder llegar a los niveles que un partido político tiene para invertir en campaña. ¿Qué dice Irving? Bueno, es correcto. También. Bueno, primero, hablando de diferencias, ha sido una campaña que no ha parado. O sea, no hemos parado de hacer política en los 5 años. Por otro lado, justamente con el tema de los partidos políticos, la discusión de las reformas electorales, que fue prolongada y no hubo los necesarios acuerdos sobre los temas críticos para que haya campañas con topes, que los periodos de campaña sean más reducidos, la participación de los candidatos independientes, que fue una novedad en esta campaña, pero con muy pocas posibilidades, por lo que aquí se ha mencionado, el tema del transfugismo. O sea, ya el deterioro de la Asamblea Legislativa, la representatividad que le da vamos a llamarlo el soberano, el elector, para representarlo
en la Asamblea. Eso fue desvirtuado en este periodo. Entonces hay muchos elementos que se han dado que hacen de esta contienda una contienda muy táctica, más que de propuestas. Aquí, o sea, hay mucha ciencia detrás de cómo llevar a un político a ganar. Más de estoy vendiendo mi trayectoria, mi participación en los temas que son de interés nacional, que es lo que el electorado informado está, o que quiere estar informado está buscando, más allá del clientelismo y de las tácticas, vamos a llamarlo, politiqueras. O publicitarias, diríamos que estamos hablando de una campaña o una competencia entre agencias de publicidad. Sí, sí. Y más que publicidad hemos visto propaganda. Sí. Yo he visto más un tema de propaganda. Ahora, estamos hablando de una campaña millonaria en gastos, en propaganda, en publicidad y miserable en propuestas. Porque las propuestas... Esa es la mejor conclusión que se pudiera decir. Grande en publicidad y miserable en propuesta. Teniendo personas muy capaces, porque es que lo que llama la atención es eso. O sea, nosotros no es que tenemos unos candidatos que no tengan un nivel de formación y que uno sabe que están conectados con el mundo actual. Pero el problema es que los candidatos desaparecen frente a campañas de esa naturaleza. Y entonces termina siendo algo parecido que cuando uno ve en la televisión que te ponen un detergente que independientemente que sirva o no, te lo adornan de una forma tal que tú terminas creyendo lo que te dice la publicidad, pero la realidad termina siendo otra. Esto nos lleva, me parece, a mí nos lleva a considerar también como algo distinto respecto a otras campañas, también lo que se ha invertido en estrategas, entre comillas, de comunicación política y de estrategia política. Pero internacionales. Internacionales, No a eso me locales. refiero, ¿no? Y lo traigo a colación por lo que acaba de decir Rigoberto. Estamos también cediendo el espacio a gente que no conoce la idiosincrasia del panameño y nos están llevando por derroteros que no son buenos, porque todos creo que estaremos de acuerdo en que el nivel de tensión que se ha generado, de agresividad, no solamente en los comerciales o en la propaganda, sino de agresividad en el diálogo, en el discurso, es elevado y no es producto de asesores, en su mayoría nacionales, probablemente. Nuevamente, buscando el nivel táctico de cómo llevar a un candidato al poder. O sea, en muchos casos se han hablado de fabricantes de presidentes, ¿no? Varios de los casos de los asesores que se comentan. Particularmente no soy politólogo, así que no puedo decir ni siquiera de quién es de quién ni qué tasa de éxito tiene ese asesor. Pero en ese nivel de tacticidad, vamos a llamarlo estratégica, están apelando a un pueblo o a un electorado que dicen, vamos a ver cómo le hacemos llegar el mensaje que él quiere oír. Esperemos que el pueblo y el electorado esté mejor informado y sea más suspicaz y demuestre que sí está capacitado para poder discernir y separar lo que es el clientelismo, lo politiquero, de lo que realmente espera de un gobernante, que sea más allá de que le estoy diciendo lo que él quiere escuchar. Ahora, dicho esto, Pero me gusta lo que acaba de decir Irving. O sea, independientemente la forma como se han manejado las campañas, nos estamos olvidando de las personas y las estamos subestimando. Claro. Y por ahí viene ese otro aspecto, ¿no? Que tú crees y piensas que tú le puedes llegar al electorado con campañas publicitarias y con una bolsa de comida. Y no nos estamos dando cuenta que ahí hay unas personas pensantes que a la hora de decidir, no necesariamente eso es lo que los va a convencer a ellos. Yo comparto plenamente el criterio que expresaba Giancarlo en cuanto al tema de la contaminación de la campaña electoral, porque esta campaña ha sido, lo hemos dicho varias veces aquí, atípica, diferente a las demás, y no para mejor, sino para peor. Y ha habido una contaminación que hemos detectado en el tipo de estrategias de campaña que han funcionado en otros países, en otras sociedades. No sabemos si aquí funcionarán, lo veremos el 4 de mayo, pero sí hemos sentido que nos es un poco extraño, o sea, no estábamos acostumbrados a ese tipo de campaña. Ahora, dicho esto, lo que a mí me ha preocupado y he visto tal vez ahí, no sé si es por la avalancha esta que se ha dado, pero la sociedad civil, los grupos cívicos
han tenido una participación en cuanto a llamar la atención de la gente, en cuanto a valores, en cuanto a tener pues las lecturas debidas, creo que ha sido muy poco. Ahora estoy viendo un poquito, Pero no olvidemos que al inicio, y tengo que decirlo así, de este gobierno, los estigmatizaron. Entonces lograron en una forma u otra mediatizar los grupos de la sociedad civil. Como dices tú, sí, ahora despiertan y se dan cuenta que ellos tienen un papel que jugar, pero en un principio ahí están los ejemplos, las amenazas, y entonces eso en el camino hay personas que prefirieron apartarse un poco porque no eran cualquier tipo de amenaza, y las amenazas han continuado hasta el día de hoy. Entonces, Pues probablemente es parte de la estrategia. Parte de la estrategia, como bien lo ha dicho. Tenemos que hacer una pausa en este punto y regresamos en breve para seguir hablando de este tema que definitivamente pues es el tema hasta el domingo incluso. Vamos a la pausa. Si todavía no te has verificado, visita la página www.verificate.pa o llama a la línea gratuita 811-11. Ya regresamos con Yo Voto, Yo Decido.